Doy inicio a la grabación de hoy, martes 16 de noviembre. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase. Hoy estamos en semana 15. Vamos a continuar con este ejercicio que estamos haciendo, donde hemos planteado una simulación del ejercicio. En primer lugar, en un escenario estático donde iba a vender todas las mismas unidades todo el tiempo. Un escenario estático donde se iban a vender todas las unidades permanentemente durante los 5 años. O sea, el modelo iba a ser igual. Espérenme, hago un letrero acá para que no me interrumpan un momento. Listo. Entonces, hicimos primero un escenario estático donde simulamos que durante todos los periodos se iban a vender las mismas unidades. Basándonos en eso, en ese escenario estático, nuestra solución del ejercicio nos dio, o sea, de paso hicimos el planteamiento del estado de resultados, del flujo de caja, y basándonos en esa solución del ejercicio, donde siempre íbamos a vender las mismas unidades, calculamos el flujo de caja, calculamos la viabilidad del proyecto y obtuvimos una TIR del 1438 y a su vez obtuvimos un BPN de 12.832.000. O sea que en ese escenario, bajo esa situación, el proyecto era viable. Luego hicimos una lógica regresiva y calculamos con cuántas unidades podíamos vender en un escenario estático que nos permitiera tener una TIR del 20%. Basándonos en eso, nos dio 5.299 y 5.373, que estos son todos las fotos de los tableros que nos quedaron de ese día. Eso las tengo pues que las tienen ustedes y las tengo yo. Y con eso llegamos entonces a que nos daba con esas 5.299, con esas 5.373 unidades, nos daba 127.113.000 de flujo de caja y con eso teníamos una TIR del 2002, que no teníamos una TIR perfectamente cerrada del 20% debido a que teníamos las unidades redondeadas al siguiente entero, al entero siguiente. Entonces ahí llegamos al 2002. Después de eso formulamos el escenario dinámico que teníamos unas variaciones de unidades, unas variaciones porcentuales de las unidades en diferentes años. Y teníamos unos crecimientos del 2% para algunas unidades del producto A, teníamos un crecimiento del 3% y del 1,30% para el producto B en diferentes años, el precio no lo pusimos a crecer y todos los costos los pusimos a crecer el 1,5% cada año. Entonces, el precio de ninguno de los dos productos lo pusimos a crecer. Y esto nos produjo entonces unas utilidades y un flujo de caja diferente en los 5 años y estos diferentes flujos de caja nos dieron una TIR del 17. Y acá quedamos. Estoy haciendo como un recuento de lo que hicimos la semana pasada entre martes y jueves. Es importante que reconozcamos que en el escenario dinámico se obtiene una TIR del 17% superior a la TIR del 14,38% del escenario estático, debido a que en los diferentes años, ¿sí hasta ya? ¿Qué te dijeron? Me puso a firmar dos cositas y pues de los papeles están ahí, la hoja de vida y me dijo que ahora me llamaba entonces. No nos vamos sin que nos firmen el contrato. Qué bueno. Un momento, chicos.
Mira que estoy enferma, más maluca. Listo. Entonces, debido a que en los diferentes años se tienen volúmenes de ventas mayores. Esto produce que con unidades adicionales vendidas se obtenga el margen de las ganancias de esas unidades adicionales. Y ese margen produce mayor utilidad. Y mayor utilidad produce mayor flujo libre de caja. Y mayor flujo libre de caja, ¿qué produce? ¿Qué efectos tiene en la TIR? Que sea mayor. Ajá, tiene efectos en la TIR aumentándola. ¿Listo? Por eso estamos con mayores unidades en el ejercicio. Listo, bien, hasta ahí vamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que me quieras decir? ¿Ah? No, profe, excelente. Ay, bueno. Bueno, listo. Entonces, basándonos en esto, vamos a la siguiente parte del ejercicio, del planteamiento. Entonces, agregar a la simulación del escenario dinámico, vamos a suponer que los socios no tienen los 380 millones de pesos para invertir y que solicitan un crédito de 250 millones de pesos a una tasa del 25,43 efectivo anual con cuotas mensuales durante 5 años. Entonces, en la clase del jueves, nosotros llegamos hasta acá, hicimos como una lectura de esta parte. Vamos a hacer este cálculo entonces y vamos a incluir todo esto en nuestro escenario. Entonces, valor de la inversión inicial. Voy a traer el valor absoluto de la inversión inicial que tanto hemos trabajado acá, que es de 380. Listo. A la inversión inicial le vamos a restar el valor solicitado del préstamo. Entonces el préstamo es de 250. 3.3. Entonces, si tengo una inversión inicial de 380 y pido un préstamo de 250, ¿cuánto sería el neto aportado por los socios? 130. Que serían los 380 menos los 250, 130. Los socios van a aportar 130. Listo, muy bien. Ahora,
quiero que miremos lo siguiente. Dice que los socios aportaron 1.000.000 de acciones. O sea que el valor nominal de cada acción es igual a 130 millones dividido entre 1.000.000 de acciones. ¿Qué significa esto? Que cada acción para los socios tiene un valor nominal o valor original de 130 pesos. ¿Listo? Y como en total aportaron 1.000.000 de pesos para cubrir, no para cubrir, para financiar 1.000.000 de acciones, no, 1.000.000 de pesos, no, 1.000.000 de acciones para financiar el proyecto, entregaron 130 millones para el proyecto. Profe, Dime. me perdí, la verdad. O sea, digamos, el 130 lo aportado por los socios, ¿verdad? Y 130 millones. El número de acciones fue 1.000.000 de acciones, o sea, 1.000.000 de cantidad de acciones. 1.000.000 de unidades de acciones, sí señor. de Ah, ya, ok, cantidad. como si fueran 1.000.000 de socios. Y que cada uno tiene una acción. Pues, digamos, sí, sí. Listo, 1.000.000 de socios, cada uno una acción, cada uno pagó 130 pesos. Ok, ya. Ya pensé que era que 1.000.000 valía la acción. Sino que no Ay, hay una gracias. relación, no hay una relación lineal, Juanma, entre la cantidad de acciones y los socios. Es decir, puede haber socios que tengan 1.000 acciones, como puede haber socios que tengan 200.000, o puede haber socios que tengan 5.000 acciones. O sea, no hay una relación lineal entre el número de socios y la tenencia de ellos. Ellos pueden tener Ok. diferentes volúmenes de acciones, diferentes cantidades de acciones. Vale, profe, gracias. Bien, listo. Hola. Bueno, ahí vamos. Entonces, ahora hablemos del crédito. Este crédito de 250 millones de pesos vamos a calcular los datos de crédito. Entonces, el valor presente del crédito es de cuánto? Chicos, 380 millones. no, No, 40 millones estaba arriba, ¿verdad? no. 250. Ah, pero el crédito. Ok. Ujú, 250. Y tiene una tasa del 25,43% efectivo anual. Tiene cuotas mensuales durante 5 años, que sería igual a 5 Profe, tengo una pregunta ahí. por 12. Claro, dime, Juan Felipe. Pues como el socio es el que realmente pidió el préstamo y es el que financia, por eso decir, el proyecto, ¿nosotros tendríamos que pagarle al socio lo que él pidió prestado? Sí, señor. O sea, técnicamente vamos a evaluar el proyecto. Hasta acá ya evaluamos el proyecto.
sin ningún financiamiento, ¿sí? Y dijimos que el proyecto es viable. Ahora vamos a mirar, el socio dice, ve, el socio o el conjunto de socios dice, yo solo tengo 130. Miremos si el proyecto puede pagar crédito de 250, ¿sí? Y vamos a pagar del proyecto el financiamiento de él. Y vamos a ver si sigue siendo rentable. Listo, ¿Vale? dale. O sea, es como una siguiente etapa. Primero tú miras en crudo si él es completamente viable. Y ahora miras si puedes financiarlo. Si el proyecto alcanza a pagar financiamiento, a pagar la cuota del crédito y esas cosas. ¿Vale? Dale, profe. Bueno. Entonces, la tasa está efectiva anual y las cuotas son mensuales. ¿Cómo deberíamos tener la tasa? Mes vencido. Mensual. Mensual, muy bien. Entonces la tasa interés periódico mes vencido sería igual a ¿qué? Sería igual a 1 más el 2543 elevado a la 1 dividido entre 12 meses que tiene el año menos 1. Entonces me da una tasa del 1,9062. Ahora calculemos la cuota. La cuota mensual. Que también se llama alícuota. Eso lo vimos por allá en semana 3. De la fórmula. Entonces, este es el valor del crédito, que es 250, que multiplica 1 más la tasa, que es el 1,9061, que se eleva al 60, que multiplica por la tasa, por 1 más la tasa, elevado a la 60. Me da una cuota de 7.029.000. ¿A ustedes les da lo mismo? ¿Les dio lo mismo, muchachos? Bueno, no sabría decirle porque yo estoy siguiendo esto. Bueno. Por eso claro, ya con eso ellos les entregan la certificación, anexarlo a todos sus documentos. Sí, pero ese sí no lo anexar con todos, Listo. Entonces, en el momento 0 se deben 250 y este sería mes 1. Bueno, ella no avisará entonces. Lo que se lleva aparte para que... No, pero ¿qué más documentos? Ah, bueno, ¿qué recuerdas también? Ah, sí. Recuerda que tienes que anexar el contrato con la certificación de pago. Con el último contrato. El último contrato y ya, ¿cierto? Entonces, la cuota son 729. Los intereses es el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Y el abono capital es la cuota menos los intereses. Amarro la cuota, que se va a repetir permanentemente. Me quedó bien porque acaba en 0. Ah, tú eres Juan Pablo. Sí, por ahí estoy bien. ¿Por qué así? ¿Qué pasa?
Entonces miremos lo siguiente. ¿Qué pasa? Eso. O sea, eso. Tú de todo. Este es En otro concepto, el año por 1. favor. Bueno, Son 5 años del crédito, ¿no? no cambiemos. Este es el año 1. Sin cambio. Listo, este es el año 1. ¿El usuario del tipo Lega Cerda? No, el usuario del PC. O del correo, pues. La contraseña del correo. Aquí me voy a año 2. Tienes allí es que un requerimiento del sentido de la liquidación. Paola. Paola de sentido. Aquí me voy al año 3. Aquí me voy al año 4. Y año 5. Listo. Entonces, un momento. Entonces, del mes 13 al 24 es otro periodo, otro año. Del mes 26 al 36 es otro año. Del 37 al 48 es otro año. Y del 49 al 60 es otro año. Voy a poner a totales. Suma. Pero mira que no aparece para aceptarla, ¿cómo la acepto? ¿Sabes por Entonces qué? ahora voy a sacar los Porque yo vi totales que ella por se la año. puso a la persona. Entonces, voy a hacer los totales de interés pagado por año y de abono capital por año, porque los flujos son anuales. Sí, la tengo. Pero necesitamos las hojas porque eso toca meterlo en unas carpetas. Bueno, ¿Necesitas impresas? nos van a servir más las hojas para chulear todo cuando vamos a entregar la carpeta. Entonces, tengo. Entonces, este es total cuotas. Total intereses. Este sería el total abono capital. Estos serían los resúmenes por año. El año 2, que sería entonces la suma del año 2, la suma del año 3, la suma del año 4 y la suma del año 5. Entonces miren que nos da. Claro, los intereses de los primeros años son más altos que los intereses de los últimos años. Y el abono a capital de los primeros años es más pequeño que el abono a capital de los siguientes años. Ahí nos cumple. Si nosotros volvemos a sacar los totales de la acumulación de los años, hacemos la suma, No, pero diligencia si no le cargara. listo. O sea que ya tenemos los
digamos, los resúmenes por año. Entonces ahora nosotros vamos a ver, este es el escenario dinámico, deuda. Sin deuda. Ahora voy a hacer una duplicación del escenario dinámico. Al final. Y este sería con deuda. Y miremos acá. Todo el escenario, los intereses. ¿Recuerdan que hemos tenido en el estado de resultados los intereses vacíos? Que hasta el momento no los habíamos llenado. Bueno, entonces voy a traer los intereses por año. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, vaya llenando todo eso. Vamos a llenar todo eso, Juan. Pero ahí, o sea, ahí estoy colocando en una carpetita. Sí, una carpeta. Ya los tengo. Listo, entonces ya habíamos sacado los intereses del año, ya habíamos sacado los intereses de cada cuota, como los aprendimos a hacer, y los agrupamos por año, los meses de cada año, porque nosotros tenemos que calcular los intereses anuales porque el flujo está anual, pero las cuotas eran mensuales, o sea que había que sumarlos del conjunto de datos. Entonces esta sería la fila 99, esta sería la fila 100, esta sería la fila 101 y esta sería la fila 102. Listo. Y entonces este es el flujo libre de caja. Y este sería el flujo de caja. Permítame un segundo. Agrego algo más. Y acá vamos a poner flujo de caja del financiamiento. Pasivo del crédito. Entonces vamos a poner los movimientos a capital. Crédito. Y cuando se fue ella, que como más Ella, sí, porque este y ellos tenían planeado hacer que la Entonces acá ya se pagaron los intereses, ¿de acuerdo? Ahora miremos lo siguiente. El movimiento del capital del crédito vamos a traer igual menos los pagos del crédito que se tienen. Un momento. Voy a insertar un comentario. El abono a capital de las cuotas del crédito, el flujo de caja es negativo porque significa la salida de dinero para pagar al banco. Por tanto, reduce el flujo. ¿Listo?
Entonces este es 99, 101 y 102. Entonces, ahora tomaremos el flujo de caja. Ahora sacaremos el flujo de caja del inversionista. El inversionista, que es el FLC menos el flujo del financiamiento. Entonces tenía 130 más 30, al inversionista le quedan 100. Profe, ¿me podrías mostrar, por favor, cómo sacaste esos últimos dos datos? Movimiento de capital. Sí, mira, Gaby, acá en el financiamiento nosotros calculamos el crédito, ¿cierto? O sea, dijimos, ve, el señor va a pedir prestado 250 y aportan los otros 130, pero el proyecto vale 380 millones. Entonces, esos 250 le calculamos el crédito, como lo aprendimos a hacer en semana 3, que tú lo sabes hacer muy bien de las alícuotas. Listo, va bien hasta ahí. Pero resulta que hicimos una agrupación por años porque el flujo está por años y son 12 cuotas cada año, pero no es lo mismo cada año, ¿no? Porque las cuotas de todos los periodos tienen diferentes intereses y diferentes abonos a capital. Luego subdividimos todo esto, lo separamos e hicimos unos resúmenes por año del el total de las cuotas que se pagan en los 5 años es las mismas. Cada año se pagan 12 cuotas iguales de 7 millones. Los intereses de cada año los determinamos sumando el conjunto de datos de los intereses de esos 12 meses y luego sumamos el conjunto de datos del abono a capital de esos 12 meses. Y así determinamos los abonos a capital de los 12 meses. Pero acá en el escenario dinámico nosotros estamos de manera horizontal, un dato que acá en financiamiento tenemos de manera vertical. Entonces, ¿yo qué le digo a Excel? Yo le digo a Excel, ve, tráeme esta celda de 30, que es la celda del abono a capital del primer año. El segundo capital, el abono a capital del segundo año son 37. Entonces, la traigo acá 37. Luego le digo el abono a capital del tercer año es 47 y todo en función del financiamiento. Y el abono a capital del último año, del año 5, es de 74. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Pero básicamente es como lo que pagas del crédito, agruparlo por años para poderlo poner en el crédito, en el escenario. ¿Sí? ¿Gaby? Sí, profe, listo. Es que me perdí, no vi cuando lo cogiste. Gracias. Y lo pones negativo porque lo estás pagando, ¿cierto? Porque sí, señora. Sí, señora. Esta es la viabilidad del proyecto. Esta es la viabilidad del proyecto con financiamiento. Y ahora miremos la viabilidad del proyecto del inversionista. Porque si nosotros ahora vamos a mirar la viabilidad del inversionista, la viabilidad del proyecto con financiamiento para el inversionista. Para el inversionista, voy a marcar en verde, el inversionista en realidad aporta ¿cuánto? Él aporta 130, porque dijimos que él solamente va a aportar 130. Pero a él le quedan estos flujos, o sea, a él le queda el flujo de él después de pagar la deuda. O sea, que a él le quedan 99 el primer año, le quedan 94 al segundo año, le quedan 87 al tercer año, le quedan 73 del cuarto año y le quedan 55 del quinto año. Y miren la TIR del inversionista. ¿Por qué la TIR del inversionista es tan grande? Del flujo del inversionista. ¿Qué dicen? Profe, pero la del inversionista Correcto. debería ser 250.
No, porque esos fueron del crédito y el crédito está pagando acá. Mira, Ah, ok. mira los 250 acá, Felipe. Mira, los pagos de estos 5 pagos suman los 250 que piden, mira. Mira si sumamos este conjunto de datos. Son los 250 que pidió, o sea que el flujo de caja paga los 250 del crédito y viene y paga los intereses que son como 171 millones de pesos. O sea que el proyecto paga todos los intereses y paga la deuda. Y así todo le sigue quedando al inversionista plata. ¿Sí ves? Sí. Ahora miremos acá. El escenario con financiamiento es más atractivo. O sea, tiene una TIR del 21,77%. Sin financiamiento era del 17,17%, ¿no? Porque, entonces, el escenario con financiamiento es más atractivo. Tiene una TIR del 21,77, sin financiamiento era el 17,17. Porque los intereses, entonces arriba, fila verde, arriba, reduce la UAI. ¿Qué significa la utilidad antes de impuestos? Y esa UAI produce menores impuestos del 34%. Recuerdan que se saca el 34% de la utilidad antes de impuestos, pero como tengo intereses, voy a dejarlo acá, mírenlo acá. Miren este conjunto de saldos. Quiero que miren estos datos. Voy a hacer acá algo que a veces uno tiene que ver los datos como en comparativo, ¿sí? Voy a traer acá los impuestos del escenario sin deuda. O sea, los impuestos del escenario sin deuda, los tengo acá del escenario dinámico sin deuda, ya los habíamos hecho, que son estos, la celda 43. ¿Sí? Es más, quiero que miren, centren su atención en estas filas que les voy a marcar en este momento de amarillo las dos filas. ¿Listo? Este serían en el escenario con deuda. ¿Sí? Céntrenmelo en este del impuesto del escenario sin deuda. ¿Vale? Voy a volver a poner las verdes en 0. Solamente para que miren algo. Miren que da lo mismo, ¿sí ves? Al escenario sin deuda, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Ahora, vuelvo y pongo la deuda. La borré. Y la pongo. Es una cosa horrible de hacer, vuelvo y la pongo. C98. Vuelvo y pongo la deuda. Entonces, miren qué pasa con los impuestos. ¿Se hacen mayores o se hacen menores? Menores. Menores. O sea que hay. Hola, mi princesa. Tu amiga, esto se llama ahorro en impuestos. Entonces, el ahorro en impuestos por la deuda, ¿no? Ya estoy sensible, mami. Ya me volví sensible. Bueno, entonces miren lo siguiente. Los impuestos sin deuda son de 44. Este es mi mochito. Yo le decía que era mucho. Entonces, Para este mejor lema. son 40, los impuestos sin deuda son 44,204.
Y los impuestos con deuda son 25,794, o sea que se ahorra 18 millones en impuestos. Pero miren la fórmula del flujo libre de caja. Miren del flujo de caja bruto. ¿Qué hace la fórmula del flujo de caja bruto? Descuenta los impuestos, ¿sí ves? Y si tú tienes menos impuestos, ¿qué te va a pasar con el flujo de caja bruto? Chicos, de nuevo. Va a aumentar, exacto. Entonces, el escenario... Para mí todavía no es lógico porque, o sea, si yo tengo como interés, entonces produzco más, gano No. más. Estamos todos parados en que la utilidad operativa es la misma. ¿Listo? Sí. El financiamiento produce que se paguen intereses. Cuando se pagan intereses, eso produce un ahorro en los impuestos por tener deuda, ¿vale? Porque las utilidades son menores. Es decir, las utilidades se reducen y como se reducen las utilidades, pago menos impuestos, ¿vale? Pero resulta que los impuestos son un valor, ¿cómo se dice cuando uno es un sustrayendo? Es un valor que descuenta el flujo libre de caja. Entonces, si tengo menos impuestos, el flujo va a ser más grande. Por eso es que muchos empresarios hacen financiamiento de esos proyectos. O sea, el financiamiento es bueno porque reduce impuestos y los impuestos te reducen, te aumentan el flujo de caja. ¿Sí ves? Si te quedaras en un escenario sin deuda, que sería un escenario crudo sin deuda. ¿Vale? Pero una pregunta. Dime. Aquí en los intereses no serían diferentes, o sea, digamos en cada año no serían distintos. Sí, los tengo que cambiar. Tienes razón porque yo los había tenido bien. Gracias. Esta sería la fila 99. Esta sería la fila 100. Esta sería la fila 101. Y esta referiría a la fila 102. Gracias, Felipe, por estar atento. Como los Dale. borré y los reescribí, no me fijé. Dale, profe. Bueno. Listo. Entonces, sí, Danielita. ¿Mejor? Sí, profe, ya. Entendido. Entonces, quiero que pongamos la conclusión. El escenario con financiamiento es más atractivo, que le da una TIR del 21,77, porque el sin financiamiento era del 17,17. Porque los intereses, que es la fila verde arriba, reduce la utilidad antes de impuestos y esa utilidad produce menores impuestos del 34%. Con menores impuestos, el flujo de caja bruto aumenta. Y con mayor flujo de caja bruto, se presenta mayor flujo libre de caja. Y con mayor flujo libre de caja, se obtiene una TIR superior del 21,77%. Es por esa la razón que sube. ¿Sí? Ahora hagamos la conclusión del inversionista. Entonces, el inversionista se ve beneficiado de una TIR de 64,49% porque recibe el flujo del inversionista, que es igual al flujo libre de caja después de pagar la deuda, o sea, pagar los abonos al capital del crédito, ¿no? Inversionista únicamente aporta 130 millones de pesos. Entonces, se queda una gran cantidad de flujos de los 5 años, pero únicamente aportó 130 millones. Por eso su PIB es tan importante, o tan rentable, más bien no tan importante y no como tan notoria, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, profe, rentable. Sí, es tan rentable.
O sea, él gana sobre 130 millones de todo el proyecto que ya pagó la deuda. Chévere, ¿no? O sea, lo que uno primero hace, o sea, que lo que, digamos, lo que primero debemos analizar para la viabilidad de un proyecto es el escenario estático, ¿sí? Y sin deuda. Luego pasamos a un escenario dinámico. Miren que acá estamos con incremento de costos y en este ejercicio fuimos, como lo decimos, fuimos como conservadores, no proyectamos incremento de precios. Y con ese, y con escenario dinámico, con incremento de precios, de costos, ¿no? Porque pusimos incrementar costos, no subimos los precios, ¿no? Incremento de costos y de unidades. Hicimos el escenario dinámico sin deuda, ¿sí? Y con el escenario dinámico con deuda, perdón, con el escenario dinámico ya simulado, pasamos a hacer la simulación con deuda. Angelita, un momentito. ¿Me corro? Y ahí, con gusto, calculamos la TIR del inversionista en relación a su capital aportado. Ángela está ocupada, ya voy. ¿Listo? Colma, tú me ibas a hablar y te interrumpí. Profe, pues era una pregunta, es que no entendía, pues no entiendo todavía bien por qué si él prestó plata, o sea, los 250 millones, les sale más rentable prestarlos que haberlos conseguido. ¿Cómo así? O sea, ¿cuál sería la TIR del proyecto sin inversión? La TIR del proyecto sin inversión, ¿estático o dinámico? Dinámico. Ahí comparamos con el dinámico, ¿cierto? Sí, míralo. Sin deuda. Dinámico sin deuda. La TIR del proyecto sería 17. Sin deuda, ¿no? Sí, pero pues no se supone que si tiene que pagar intereses, ¿no sería peor? O sea, Los intereses son buenos porque reducen los impuestos y suben el flujo de caja. Por eso son buenos los intereses. Sí es malo estar endeudado. Si tú de verdad no crees que vas a vender nada, y eso sí es malo endeudarte para eso. Pero cuando te endeudas, esas deudas producen intereses. Los intereses pero bajan los impuestos. podría ser porque los impuestos son del 34% la tasa que le prestó el banco, lo que sea, es del 25%. No se equiparan en nada. Se equiparan es que eso te produce que bajes de impuestos, tienes ahorro de 18 millones en un año, de 15 millones en otro año, de 12 millones en otro año. Ahorro de impuestos. ¿Sí? Tienes ahorro de Sí, impuestos. señora. Y ese ahorro en impuestos por la deuda, ese ahorro en impuestos es mayor flujo. Vale, profe. O sea, Juanma, los impuestos, mira que van, ya voy, Gabrielita, van acá, los impuestos se descuentan en esta fila, ¿sí? Pero como el valor que estoy descontando es menor, ¿qué ocurre? ¿Cómo me queda el resultado? Si el valor que estoy descontando es más pequeño, ¿cómo me queda el resultado?
Mayor. mayor y tú valoras es con flujos. O sea, recuerda que hasta acá, hasta acá, hasta acá, llegamos con que los libros y las tareas y la profesora les decía flujo de 1.000 pesos, flujo de 500 millones, flujo de 200 millones, de lo que sea. Y llegábamos hasta ahí con flujos. En este tramo del curso estamos aprendiendo a calcular el flujo. Sé que el análisis que tú dices, vení, ¿cómo así? Entonces me endeudo y me queda más plata. Sí, literalmente, te endeudas y por endeudarte te queda más flujo de caja. Y como lo que valoras es por flujo de caja, te da mejor tiro. ¿Sí ves? Ok, vale, profe. Hay más o menos, pero sí, Sí, poco a pero hay poco. que seguirles, tranquilo, mi vida. Esos son trucos de empresarios. Gabrielita. Gabri. Gabriela, tú me habías hablado. Gabriela. Gabriela ya no me va a hablar. Bueno, chicos, Gabriela ya no deslevantó la mano. Quiero saber cómo van hasta ahí. ¿Cómo vamos? Bien, profe, Ok, bueno, listo. todo Entonces, muy miren. claro. Ok, entonces bueno, igual el Excel nos queda, les queda a ustedes para que lo revisen, denle una revisadita antes de la clase del jueves. En la clase del jueves vamos a hacer otra parte del tema de esta semana y listo. ¿Vale? Digamos que hasta ahí quedó bien nuestra clase de hoy, oiga, y quedó bien. Necesitábamos llegar hasta el flujo del inversionista y la rentabilidad del inversionista y nos quedó perfecto. Entonces, no, más bien quiero saber si tienen dudas o algo. ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sí, profe, todo muy claro, la verdad. Perfecto. Bueno, chicos, entonces con la bendición de Dios nos vemos el jueves en el salón. ¿Todo bien? Hasta ahí queda nuestra clase de hoy. Ha quedado bien abordado el tema. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, Gracias, hasta profe. pronto. Chao. Chao.